Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Nuevamente, muy bienvenidos a esta reunión. Siempre Dios tiene una palabra para nuestras vidas. Y esta puede ser una ocasión en que Dios justamente está hablando a tu necesidad en este día. Anhelamos y esperamos que así sea. Así que preparémonos para oír la palabra del Señor. Dulce tormenta, es Jesucristo el Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador, quien me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta
con su palabra y su amor. Con su palabra y su amor. Hoy vamos a hablar acerca del consejo de Dios por medio de Salomón para gobernar. Y daremos lectura al libro Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 3, que dice así: Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Al principio hemos visto que gobernar es administrar. Tanto nuestra vida, nuestra familia, un negocio, una empresa. Hoy nos referiremos al gobierno de una familia para dejarnos un legado. Alguien dijo, cuando dejas una herencia, dejas algo para que los hijos lo repartan. Cuando dejas un legado, dejas algo para que los hijos se inspiren. Las herencias tienen que ver con las cosas. El legado tiene que ver con el ejemplo. Hay padres que se esfuerzan y trabajan de sol a sol para que sus hijos no sufran lo que ellos sufrieron. Algunos dicen, por ejemplo, no quiero que a mi hijo le falte nunca nada, que tenga todo lo que yo no tuve. Y todo lo que hacen, lo hacen por sus hijos. Se puede decir que hacen lo posible e imposible para dejarles una herencia, como una casa, un terreno, un negocio, pero no les han dejado un legado. En consecuencia, el resultado no es lo que esperaban. Como lo describe Florencio Sánchez en un drama de 3 actos ambientada en el año 1903, titulada Mi hijo el doctor. La obra describe la vida de un campesino y su esposa, don Olegario y Margarita, que tienen un único hijo llamado Julio, a quien envían a Montevideo a estudiar para doctor, como decían ellos. Cuando regresa Julio al campo, en unas vacaciones, choca con su papá, ese gaucho rudo que le molesta los modales de su hijo, su estilo refinado, citadino, con aire de príncipe. Se produce en la familia un conflicto generacional entre don Olegario, un hombre de palabra, tradicional, conservador, y Julio, un individualista, liberal y rebelde. Florencio Sánchez, un uruguayo por supuesto, describe en cierta forma el pensamiento de tantos inmigrantes europeos pobres y analfabetos que han llegado a las costas argentinas para hacerse un futuro para ellos, pero sobre todo para sus hijos. Han proyectado sus sueños en sus hijos para darles un futuro diferente. El anhelo de sus padres no difiere del anhelo del rey David hacia su hijo Salomón, que heredaría su trono, con la salvedad que David no solamente le dejó todo lo que había ganado, todas sus riquezas, sino también le dejó un legado. Cuando David estuvo a punto de morir, debido a su vejez, llamó a Salomón y le dijo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes
en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Como vemos, David no dejó a su hijo Salomón solamente un legado material, sino aquello que valoraba más, porque le transmitió su patrimonio interior, la herencia de sus valores fundamentales, sus creencias, experiencia de vida relacionadas con Dios mismo. Y del mismo modo que David, en toda su vida se esforzó y fue hombre para seguir los mandamientos de Dios. Quería que su hijo también se esforzara y que sea hombre. Por eso le dijo, esfuérzate y sé hombre, porque la hombría no es un atributo machista, porque a las mujeres también se les desafía que tengan hombría de bien. Por tanto, ser hombre es comportarse con valentía, con honradez e integridad. Por eso también el apóstol Pablo, dirigiéndose tanto a los hombres como a las mujeres, escribió, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Porque para estar firmes en la fe, cada uno debe ser hombre, debe portarse varonilmente y no rendirse cuando todo se pone difícil. Algunos lo llaman el amor duro, que es un sentimiento de amor con disciplina, como el amor duro de Jesucristo cuando cargó la pesada cruz mientras lo azotaban, escupían y maldecían. Por amor Jesús no se rindió. Su amor fue duro, sino que se portó varonilmente, valientemente hasta el final. Podemos ver que el esfuerzo y la hombría para guardar los mandamientos de Dios tenía un propósito. ¿Para qué? Para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Este es, sin duda alguna, el más grande legado que David le dejó a su hijo Salomón. Y su reinado se destacó por tres cosas. Primero, por la paz. Segundo, por la sabiduría para gobernar. Y tercero, por sus obras. En estas tres áreas Salomón prosperó. Cuando leemos y estudiamos el desarrollo del reinado de Salomón, podemos leer entre líneas tres grandes consejos de Dios para poder gobernar o para poder administrar bien también nosotros, nuestra familia o nuestra empresa. En primer lugar, Dios nos aconseja que gobernemos en paz, porque es muy difícil consolidar algo, establecer buenas relaciones, impulsar el crecimiento y el desarrollo cuando se vive en medio de conflictos y tensiones, en tiempos de guerra, por ejemplo, de peligro y destrucción, porque en estos tiempos todos los recursos y todo el esfuerzo se hace para mantener una economía de guerra. Del mismo modo, es muy difícil consolidar el crecimiento y la expansión de un negocio o empresa cuando hay tensiones internas, continuos desacuerdos y disputas, discusiones, porque se gasta una enorme cantidad de energía en resolver estas cuestiones que dividen a los jefes y al personal. Se detiene la producción por piquetes y paros frecuentes. Lo mismo ocurre con otros grupos humanos, como son las cooperativas, las iglesias y las familias, las cuales en lugar de concentrarse en su visión y luchar para lograr las metas y los objetivos, se estancan en discusiones estériles por horas y horas, días, semanas, meses. El mismo rey David no pudo lograr su objetivo de edificar un templo para Dios debido a las guerras que estuvo involucrado, como lo señaló el mismo Salomón diciendo, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre del Señor, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Dios puso
a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora, el Señor mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Y como David no pudo hacer una casa para Dios mucho antes que Salomón asumiera como rey, David lo llamó y le contó que Dios le había dicho. ¿Qué Dios le dijo a David? He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Su nombre propio hablaba de paz, porque el nombre Salomón significa pacífico. La misma raíz de la palabra proviene de Shalom, que significa en hebreo paz, y comenzó su reino de paz en el año 970 a.C. Y como tuvo paz en todas partes en su reinado de 40 años, fue un reinado próspero, fue el reinado más próspero y más rico de toda la historia de Israel. Por eso, tanto Jesucristo como los apóstoles insistieron tanto en la paz interna como también en la construcción de la paz. Como dijo Jesús, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por la misma razón Pablo escribió, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y luego añadió, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el apóstol Pedro concluyó que cada uno busque la paz y sígala. Cada vez que predicamos el Evangelio, estamos sembrando la paz, porque el Evangelio que predicamos es el Evangelio de la paz. Tal como leemos en Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto, con la urgencia del Evangelio de la paz. Romanos 10:15 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el Evangelio. En segundo lugar, Dios nos aconseja sobre nuestras motivaciones. Una motivación es lo que anima o impulsa para hacer o lograr algo, es lo que nos mantiene en acción para conseguir nuestros objetivos. Es lo que anida en lo profundo de nuestro ser. Además, nuestras motivaciones nos conducen nuestras oraciones o peticiones a Dios, incluso cuando dormimos, tal como ocurrió con Salomón. Dios se le apareció en sueños a Salomón y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y muchas veces me he preguntado si Dios me hiciera la misma pregunta, ¿qué le pediría a Dios? Y si te dijera Dios la misma pregunta, ¿qué le dirías sabiendo que sí o sí te dará lo que pidas? ¿Cuál es tu motivación más profunda? Es muy probable que todos le pidamos algo que está relacionado con nosotros o algo que en este preciso momento estamos necesitando. No cabe duda que el que está enfermo pediría la sanidad. El que necesita trabajar pediría un buen trabajo. El que está alquilando pediría a Dios una casa propia. El que tiene deudas o vive en la pobreza pediría dinero o riquezas. El que fue tratado injustamente pediría venganza o el castigo de los que le dañaron o robaron. El que fue menospreciado o ninguneado pedirá fama y reconocimiento. El débil pedirá fuerza o poder. La variedad de pedidos puede ser infinita, porque infinitas son las necesidades,
los anhelos y los deseos. Cuando Dios le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé, no dudó en responder. ¿Qué dijo Salomón? Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. A Dios le gustó mucho que Salomón pidiera lo que pidió. Podríamos decir que Dios se alegró que pensara en un buen desempeño de su gestión para servir a su pueblo. A Dios le agradó que reconociera que no tenía la capacidad de gobernar a tanta gente. Se alegró porque Salomón le dijo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? ¿Cómo reaccionó Dios al pedido de Salomón? El texto dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Y aquí yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Lo que nos muestra el texto bíblico es que si pedimos algo que agrada a Dios, nos dará no solo lo que pedimos, lo que hemos pedido, sino que nos dará lo que no hemos pedido. Nos dará lo que no pedimos y que Dios sabe que nos gustaría tener. Por tanto, la clave no está en lo que pedimos, sino en lo que agrada a Dios. ¿Nos hemos preguntado alguna vez si nuestros motivos de oración agradan a Dios? ¿Se alegra Dios cuando nos oye orar? ¿Estamos en sintonía con Él? Es un hecho curioso que aquellos que más dinero ganaron y ahora son los más ricos del mundo, no fueron tras el dinero, sino tras una visión. Por ejemplo, yo quiero darles dos ejemplos. Steve Jobs, el fundador de Apple, o Bill Gates, el fundador de Windows. Ninguno de ellos trataron de hacerse ricos. Su objetivo nunca fue el dinero, sino sus respectivas visiones, como podemos constatar por la declaración de visión de Apple, que reza así: Apple manifiesta el deseo de la empresa de querer hacer las cosas bien hechas y con ello obtener excelentes resultados en el futuro. Espera alcanzar el éxito ofreciendo productos basados en la innovación permanente, incorporando en ellos tecnología de punta y con alta calidad, sin olvidarse de ofrecer un excelente servicio al cliente. Esa fue la declaración de Apple. Y la declaración de visión de Microsoft es similar y dice así: brindar mayor poder a la gente a través de un excelente software, en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier dispositivo. Como podemos ver, ninguna de estas dos grandes empresas ha escrito queremos ganar más dinero y ser más ricos. Sus objetivos apuntaban a la excelencia y al buen servicio. Podríamos decir que esta también es la visión de Salomón. Esta ha sido la visión de Salomón. Ahora, ¿cuál es la nuestra? ¿Qué le pediríamos a Dios? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué le agradaría a Dios que pidamos? En tercer lugar, Dios nos aconseja que edifiquemos en silencio. En Primera Reyes 6:7 dice:
Y cuando se edificó la casa, es decir, la casa de Dios, el templo, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Aquí podemos ver una analogía con la edificación espiritual de la iglesia, que también es llamada casa de Dios, la cual no se construye con piedras, ladrillos o madera, sino con hombres y mujeres que han entregado sus vidas a Dios. Y la construcción no trata de un crecimiento material, sino espiritual, donde cada uno es perfeccionado y capacitado para un mejor servicio al Señor. Tal como lo describió el apóstol Pedro diciendo, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esto significa que todos nosotros no solamente necesitamos creer en Jesucristo y recibirlo en nuestros corazones, no solamente debemos bautizarnos y ser parte de la iglesia, sino que necesitamos ser discipulados, enseñados y moldeados por la palabra de Dios para ser parte de la casa de Dios. Así como para edificar el templo de Jerusalén tuvieron que cortar grandes piedras en la cantera y después de cortarlas necesitaron cincelarlas, darle formas y pulirlas antes de acarrearlas y colocarlas en el lugar apropiado sin hacer ruido, sin que se oiga el golpe del martillo, sin levantar polvo según lo requería el diseño. Así también cada uno de nosotros debemos ser cortados y separados del resto de la roca para dejar de ser piedras brutas, sin forma, para convertirnos en bloques cincelados y pulidos que tienen trabazones para unirnos con otros bloques de piedra para formar paredes y columnas en la gran catedral de Dios. Jesucristo nos enseñó que no tenemos que hacer ruido para llamar la atención sobre las buenas obras que hacemos. Nos enseñó a no tocar la trompeta. Él dijo, cuando pues des limosna o cuando ayudes a una persona necesitada, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo mismo nos enseñó en cuanto a la oración y al ayuno, las cuales deben hacerse en secreto, es decir, sin ruido, sin buscar que la gente nos elogie o apruebe. Cuando crees y recibes a Jesucristo, estás siendo sacado de la cantera del mundo, rodeado del ruido de muchas voces, golpes, polvo, donde nada parece tener sentido. Pero lo cierto es que eres una piedra viva que Dios ha escogido. Eres una piedra importante en el diseño de Dios y por eso Dios te está trabajando, te está tratando, está moldeando, formando con un propósito sublime. Y en un momento te darás cuenta que Dios te ha unido a otras personas que no conocías, que también son piedras vivas, que fuiste formado para estar con ellas. Allí te das cuenta que todo encaja, que necesitas a los demás y que ellos también te necesitan. Así como David le dejó un legado espiritual a su hijo Salomón, animándolo para que sea hombre y se esfuerce en seguir los mandamientos de Dios, así también Salomón nos ha dejado hoy un legado espiritual para que escuchemos el consejo de Dios, su consejo para que administremos o gobernemos con la paz, que tendremos que pacificar cuando surgen los conflictos, que seamos portadores de la paz para prosperar, para hacer prosperar a nuestra familia, en nuestra comunidad. En segundo lugar, debemos escuchar el consejo de Dios en cuanto a nuestras motivaciones
para que cuando pidamos algo a Dios, se escriba de nosotros que le agradó a Dios lo que pidió. Por último, Dios nos aconseja que no busquemos llamar la atención sobre nosotros mismos o sobre lo que hacemos, que dejemos que Él nos forme y nos coloque en el lugar donde Él quiere que nosotros estemos. El legado espiritual de Dios es para que tu vida sea diferente y que nunca más seas igual, como dice la canción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de su Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Que esto también se cumpla en tu vida. Que tu vida nunca sea igual. Que no sea una vida de fracaso, sino de triunfo. No sea una vida que se estanca, sino que avanza, que prospera. Así como prosperó Salomón, porque oyó los mandamientos de Dios. Así también prospere tu vida, prospere tu alma, prospere tu familia y tu empresa. ¿Qué te parece si oramos juntos para que esto se cumpla? Que Dios nos guíe y nos enseñe, nos forme conforme a su voluntad. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Y confío que estás obrando en mi ser, que mediante tu Espíritu Santo me estás transformando. Y sé que mi vida no será igual si tu poder actúa en mí, si tu poder se manifiesta en mi vida. Y ruego, Señor, que así sea. Tómame, transfórmame. Señor, te ruego en forma especial por todos los que escucharon este mensaje, que tú los bendigas, los fortalezcas y que esta palabra resulte una palabra profética, poderosa, para que sean bendecidos y sean prosperados en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Que tengas un hermoso día y una semana maravillosa. Amén. Aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre
sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será